Mi nombre es Leonardo Valdés Zurita, yo soy profesor investigador de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. He sido por algunos años funcionario electoral, fui el último consejero presidente del Instituto Federal Electoral y también mi carrera ha sido fundamentalmente en el ámbito académico. Hoy voy a conversar un poco sobre el término, el concepto elecciones, que es uno de los conceptos más importantes, pienso yo, en la reflexión y el análisis de la vida política, pero específicamente de la vida política democrática. Lo electoral, las elecciones, son uno de los principales medios de comunicación entre la sociedad y el Estado. Son un vínculo, un vehículo por medio del cual los ciudadanos expresan sus opiniones respecto de la forma en que se ejerce el gobierno, respecto de las propuestas que aquellos que quieren ser gobernantes plantean durante los procesos electorales con el objeto de ganar la confianza y evidentemente el voto de sus conciudadanos. Por eso decía yo al principio que este concepto de elecciones es un concepto fundamental para entender el funcionamiento de un sistema político democrático. Esto no implica que no existan elecciones en sistemas políticos que no sean democráticos. Pueden existir. De hecho, una muy conocida clasificación de sistemas de partidos que hizo a mitad de la década de los 70 el politólogo italiano Giovanni Sartori, distinguía aquellos sistemas de partidos en los que había elecciones, pero no competencia por el poder político, de aquellos en los que la competencia por el poder político se desarrollaba fundamentalmente a través de las elecciones. Y por eso Sartori distinguía entre los sistemas de partido único, donde puede haber elecciones, e históricamente en esos sistemas ha habido elecciones, de los sistemas plurales, en donde las elecciones sí son el ámbito, el área, el campo en el que las diversas opciones políticas luchan por obtener el poder y la representación de la ciudadanía en los órganos legislativos. Esta es otra de las características importantes de lo electoral, de las elecciones. Se desarrollan normalmente en el marco de una estructura institucional, de una estructura jurídica en la que se establece con toda claridad cuáles son los requisitos para que los ciudadanos puedan tener derecho al voto, cuáles son los requisitos para que los ciudadanos puedan tener derecho a ser votados, y cómo son los procedimientos para la organización de las elecciones y también cómo son los procedimientos para la calificación de las elecciones, sobre todo cuando alguno o algunos de los participantes tienen quejas o presentan denuncias respecto de la posibilidad de que se hubieran realizado actos ilegales en el proceso electoral. A esto último es a lo que llamamos la justicia electoral, que exista en el marco institucional definida con toda claridad cuál es la autoridad que va a dirimir los conflictos electorales en el proceso de calificación de una elección.
Los modelos institucionales que existen para determinar los derechos de los ciudadanos a votar y ser votados, los procedimientos que deben seguir las autoridades para organizar las elecciones, las condiciones mismas de la elección, aspecto sobre el cual voy a abundar un poco más adelante, y los procedimientos para conocer de quejas, para resolverlas y para, en definitiva, calificar las elecciones. Todo eso normalmente está inscrito en leyes, en ordenamientos jurídicos que fundamentalmente parten de las constituciones de las diversas naciones democráticas. Es en las constituciones en donde se establece con toda claridad el tipo de gobierno que se va a realizar, que se va a establecer en una determinada nación. Se establece también con precisión el tipo de sistema electoral que se va a desarrollar y establecer en esa nación, y se ponen los elementos fundamentales para que se pueda también constituir un sistema de partidos, porque hay que decirlo, los partidos son, junto con los ciudadanos, los actores, unos de los actores más importantes de los procesos electorales. Decía antes que la elección es el vínculo entre la sociedad y el Estado, entre los ciudadanos y sus gobernantes, y ese vínculo se produce a través del voto. Los ciudadanos son quienes ejercen su derecho a votar, también son ciudadanos quienes ejercen su derecho a ser votados, y normalmente lo hacen a través de partidos políticos. Una de las características de las sociedades democráticas es que los ciudadanos tienen derecho a asociarse políticamente y a formar partidos políticos para participar en la toma de decisiones en el ámbito institucional que existe en una nación. Por ese motivo es que los partidos son un actor fundamental de los procesos electorales, pero también hay que decir que muchos países ya no son el único. En muchos países se ha avanzado ante la explosión del pluralismo político y ante la existencia de un número elevado de partidos políticos. Se ha avanzado en la regulación, y no solamente en la regulación, sino también en la aplicación de las coaliciones, de estas alianzas que hacen los partidos para llevar candidatos en las elecciones, para proponer programas de gobierno, y que en muchas ocasiones esas alianzas, esas coaliciones, una vez concluida la elección, se convierten en coaliciones de gobierno, en alianzas a partir de las cuales se va a aplicar un programa político con el que se comprometieron los miembros de la coalición durante el proceso electoral. Este tampoco es la única forma de participación de los ciudadanos en las elecciones. En muchas naciones, y México no es la excepción, se ha establecido también el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos sin la necesidad de que los postule algún partido político o alguna coalición. Por economía del lenguaje les llamamos candidatos independientes, porque se supone que son independientes de los partidos y de las coaliciones que los partidos pueden formar. De tal suerte que ese también es un medio a través del cual los ciudadanos pueden participar en las elecciones haciendo propuestas, elevando, presentando un programa de gobierno, si es su pretensión ser un gobernante, si están compitiendo por una posición
en el poder ejecutivo, o bien presentar también un programa de gobierno desde la perspectiva legislativa, si su intención es la de ir por una posición en un cuerpo legislativo, en un Congreso mexicano, puede ser el Congreso de la República, que está dividido por las dos cámaras, la alta, la Cámara de Senadores, están reglamentadas en la legislación electoral. Y decía yo que muchas veces las coaliciones, y no solo las coaliciones, también un partido que gana sin haberse coaligado con otros, o incluso un candidato independiente que puede llegar a ganar una posición, ejercen la función gubernativa o legislativa y lo hacen a partir de ese programa que propusieron durante las elecciones y que obtuvo una cantidad de votos importante de la comunidad. Dependiendo del tipo de sistema electoral del que se trate, se llegará a la posición de representación o de gobierno si se obtiene la mayoría simple de los votos o si se obtiene la mayoría absoluta de los votos. Eso también lo establecen las leyes electorales al determinar cómo se otorgará el triunfo en una elección, normalmente de las que llamamos uninominales, cuando se elige a un gobernante o un representante. Un buen ejemplo en nuestro caso es el de la presidencia de la República, en donde la o el candidato que obtiene la mayoría de los votos, que obtiene más votos que cualquiera de sus adversarios, gana la posición y entonces en consecuencia ocupará ese puesto en el poder ejecutivo. También hay sistemas, como ya mencionaba, en los que se exige mayoría absoluta. Esto quiere decir que no es suficiente con ganar más votos que el resto de los candidatos o adversarios, sino que es necesario ganar más de la mitad de los votos. Esto en términos prácticos quiere decir que en los sistemas de mayoría absoluta, el candidato que gana la elección tiene más votos que todos sus adversarios juntos, de tal suerte que su mayoría por eso se denomina como absoluta. Cuando esto no sucede, porque se presentaron muchos candidatos y ninguno alcanzó a obtener más de la mitad de los votos, entonces se convoca a una segunda vuelta. Por eso esos sistemas normalmente se conocen como sistemas de mayoría absoluta con segunda vuelta, en los que compiten los dos candidatos más votados y uno de ellos seguramente tendrá la mayoría absoluta porque tendrá más de la mitad de los votos y ese será el que ocupe la posición que esté en juego en el proceso electoral. Y finalmente, hay sistemas en los que la ley determina que en realidad no hay un solo ganador, sino que puede haber diversos ganadores o varios ganadores de una elección. Esos son normalmente los sistemas que se conocen como de representación proporcional, en donde normalmente en órganos colegiados, o sea, en órganos que no son uninominales, en donde no se elige solo un representante, sino una cantidad mayor de representantes, que pueden ser diputados, senadores o miembros de un ayuntamiento, se les asigna a los partidos o a las listas de candidatos que participan una proporción de representación equivalente a la proporción de votos que obtuvieron en la elección. Evidentemente, para desarrollar y para aplicar un sistema de esta naturaleza es necesario no solamente establecer las reglas con toda claridad en la ley electoral, sino también conocer los procedimientos técnicos que se derivan de esas leyes para poder constituir la representación política. Como se ve
y esto para mí es muy importante transmitirlo, el sistema electoral, las elecciones, están en una relación muy estrecha con el sistema de partidos. Son los partidos, ya decía yo, o las coaliciones, o los ciudadanos como candidatos independientes, actores principales de los procesos electorales. Pero también está en relación el sistema electoral con el sistema de gobierno. De hecho, un muy avisado y admirado politólogo alemán Dieter Nolen ha escrito en diversos trabajos una propuesta analítica según la cual el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno son no las únicas, pero sí las tres piezas fundamentales de todos los sistemas democráticos. Y un reto de investigación desde la perspectiva académica es justamente encontrar cómo se articulan en diversos países y en diversos momentos históricos estas tres piezas, estos tres engranajes, llamémosle así, de los sistemas políticos. Por eso hablar de elecciones es hablar de partidos y es hablar de gobierno. Y aquí hay un elemento que es muy importante. Los gobiernos, una vez que están en el poder, en la posición que les ha otorgado el electorado con su voto en las elecciones, y sobre todo en los sistemas democráticos, tienen la obligación no solamente de cumplir con el programa político que ofrecieron la campaña electoral, sino también de acatar lo que se conoce en el mundo de los análisis jurídicos con el principio del Estado de Derecho. Esto quiere decir que, a diferencia de los ciudadanos, quienes podemos hacer cualquier cosa que no esté prohibida por las leyes, los gobernantes solamente pueden hacer aquellas cosas que están explícitamente establecidas en las leyes. Es una garantía para los ciudadanos en el sentido de que nuestros gobernantes no van a actuar al margen de la legalidad, no van a realizar actividades más allá de las que están establecidas en la legislación, en las leyes, en la Constitución. De tal suerte que también cuando hay procesos electorales, cuando hay elecciones, los gobernantes tienen que acatar la legislación electoral para no intervenir, para no contaminar con su participación uno de los valores fundamentales de las elecciones democráticas, que es el de la equidad. Este punto es especialmente relevante porque, ya decía yo antes, en los regímenes autoritarios también puede haber elecciones, pero no siempre esas elecciones, o más bien nunca, esas elecciones son suficientemente equitativas para que se puedan considerar como democráticas. No es casualidad que el politólogo estadounidense Robert Dahl, al definir las características básicas de un sistema democrático, haya dicho, haya escrito y argumentado que la primera de esas características es que los gobernantes sean electos en elecciones que deben ser periódicas, que deben ser libres, que deben ser equitativas y que deben ser justas. Estas cuatro características que Robert Dahl
le impone a las elecciones para poder considerar que se han realizado en un marco democrático son muy, muy importantes. Deben ser periódicas en el sentido de que los plazos para los que han sido electos los representantes y los gobernantes estén perfectamente establecidos en la ley y se acaten esos plazos, y cuando termina el periodo por el cual fue electo ese representante o ese gobernante, se convoque elecciones para sustituirlo. Deben ser libres en el sentido de que las personas que tienen derecho a votar deben poderlo hacer en secreto, sin que nadie los presione, los intente coaccionar, y de esa manera puedan ejercer su derecho y elegir, otorgarle su voto al candidato, partido, coalición de su preferencia, con toda libertad y con toda certeza de que su voto será bien contado y contará en el resultado final de las elecciones. Deben ser equitativas en el sentido de que todos los contendientes deben tener acceso a recursos suficientes para desarrollar sus campañas, para presentar sus propuestas, para tener acceso a los medios masivos de comunicación como la radio, la televisión y hoy también las redes sociales y los medios digitales. Y si no tienen ese acceso equitativo, entonces no se puede considerar que las elecciones se estén dando en el marco de un sistema auténticamente democrático. Y finalmente deben ser justas, porque ya decía yo, el sistema electoral debe incluir los procedimientos para establecer la justicia electoral, para que si alguien se inconforma con el resultado de una elección, la pueda impugnar, y para que un juez pueda, interpretando la legislación y valorando las pruebas que el quejoso presente, determinar si efectivamente o no se ha cumplido con la legalidad y en consecuencia calificar la elección, validando sus resultados o en su defecto anulando los resultados y convocando en consecuencia a una elección extraordinaria. Bien, estos son los elementos generales que yo quería compartir respecto de lo que son las elecciones, su importancia en los regímenes democráticos, de la importancia que los ciudadanos participen en los procesos electorales para elegir a sus gobernantes y a sus representantes, y para también mandar mensajes a la clase política respecto de cómo quieren ser gobernados, cuáles son los proyectos, los planes de gobierno que esos ciudadanos consideran que son los pertinentes para conducir a una nación. Por supuesto que la democracia no se agota en lo electoral. Para que la democracia exista es necesario que además se gobierne de acuerdo al Estado de Derecho que ya mencioné y a otros principios democráticos como la inclusión, la no discriminación, la libertad de expresión, que son elementos fundamentales de la democracia. Pero siendo como es que la democracia no se agota en lo electoral, también habría que decir que sin elecciones es muy difícil hablar de un sistema democrático. Si los ciudadanos no tenemos el derecho de elegir libremente, periódicamente, equitativamente y con justicia a nuestros representantes, entonces no estamos hablando de una democracia del país en el que nosotros vivimos. Por eso creo que es muy importante que en México se haya invertido una gran cantidad de inteligencia, de trabajo, de concertación política y de recursos económicos para constituir un sistema electoral democrático como
el que hoy tenemos y que esperemos se siga desarrollando para que en el futuro México se consolide como una nación democrática. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer participar en este proyecto.